2 Timoteo capítulo 3, vamos a estar en los primeros 9 versículos. Pero vamos a leer el capítulo entero hasta el 17. El domingo que viene, el hermano Dani va a estar predicando desde el versículo 10 hasta el final. Pero ahora vamos a estar en los primeros 9 versículos, pero igual vamos a leer 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, leemos todo el capítulo. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Gracias, mi Dios, por este día que nos regalaste. Gracias por los hermanos que podemos estar hoy aquí presentes. Gracias por el privilegio que nos das de poder reunirnos. Te agradezco por el tiempo también de estudio bíblico hace unas horas. Gracias también ahora porque podemos reunirnos para escuchar tu palabra, para conocerte más y conocer tu voluntad hacia nosotros. Te pido que tú nos hables, que nos des un corazón tierno, un corazón dispuesto a escuchar tu voz y a aplicar esto a nuestras vidas, poder obedecerte. Gracias, mi Dios, por el privilegio que me da de poder compartir tu palabra. Te ruego de tu gracia y tu misericordia en este tiempo. Dejo todo en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, como dijimos, vamos a estar viendo los primeros 9 versículos, del 1 al 9. Como veníamos viendo, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, fue escrita a Timoteo. Ya son las últimas palabras que tenemos por lo menos escritas del apóstol Pablo, porque él sabía lo que le esperaba. Y arranca esta porción, versículo 1, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo está exhortando y advirtiendo a Timoteo a que esté atento de algo que iba a pasar. O sea, hace por así decirlo, un cambio de dirección en lo que él venía hablando, porque él venía hablando en cuanto a Timoteo acerca de lo que Dios esperaba de él, o sea, los requisitos, por así decirlo, de un siervo de Cristo, que él tenía que separarse de iniquidad, tenía que dejar las profanas y buenas palabrerías, como habían, dice, su gangrena carbonera, o sea, que era dañino para la iglesia, como lo fue en el caso de Himeneo, el caso de Fileto. Él empieza a dar venía dando muchas instrucciones en cuanto a la vida de Timoteo, en cuanto al carácter de Timoteo, cuál es el carácter de un siervo de Cristo. Y ahora hace un cambio, no brusco, pero porque va a seguir hablando después, en cuanto a Timoteo y cosas que Timoteo tiene que hacer. Pero va a estar hablando acerca de lo que se viene, de lo que se le esperaba a Timoteo, lo que Timoteo iba a tener que enfrentar. Si ya no lo estaba enfrentando, porque vemos que ya había también deserción por parte de muchos cristianos. Vemos al principio de la carta
que había varios hermanos que ya habían abandonado al apóstol Pablo, y era la situación en el momento, estamos hablando que había persecución, en el contexto histórico en el que se escribió esta carta. Pero Pablo le dice a Timoteo, vos tenés que saber esto, ten en cuenta que hay una cosa importante, que es lo que te va a pasar y a lo que te vas a tener que enfrentar. En los postreros tiempos, los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Cuando la Biblia habla de postreros días, no vamos a entrar a todos los versículos, pero lo podemos notar en Hebreos 1, versículo 1 y 2, Hechos 2.17 y 1 Timoteo 4.1. Se refiere a, desde que vino Cristo, el tiempo, podemos decir, entre la primera y segunda venida de Cristo. Entre que vino Cristo y cuando va a volver, todo este lapso que nosotros a veces llamamos el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, la Biblia lo menciona también como los postreros días. Y en esos pasajes que mencioné en Hebreos, en Hechos y en 1 Timoteo, podemos notar que que lo menciona en ese sentido. Hasta que Cristo venga en su segunda venida, estamos en lo que la Biblia llama los postreros días. O sea, hoy día estamos en este tiempo. Hoy día nos vamos a encontrar, así como Timoteo, hoy día nos vamos a encontrar con todo lo que el apóstol detalla más adelante. Y dice, vendrán tiempos peligrosos. Como dije, a versículos básicamente del 2 al 9 empieza a describir, en los primeros de 2 al 5 describe detalladamente varios pecados, varias actitudes de estos hermanos, actitudes y aptitudes de estos hermanos u hombres y mujeres de los postreros días. ¿Cómo van a ser? Y dice la Biblia peligroso. La palabra peligrosos también se puede definir como ásperos, salvajes, difíciles y dolorosos. Son tiempos en que Timoteo se iba a tener que enfrentar. Y son tiempos en el que nosotros nos tenemos que enfrentar. Es nuestra realidad. Nosotros estamos viviendo también este tiempo. Y como dije, vamos a estar viendo todos estos pecados, porque son todos pecados, pero todas estas descripciones y características de estos hombres y mujeres. Pero quiero que lo veamos desde un punto de vista distinto. O sea, yo cuando arranqué a estudiar el pasaje, los primeros 9 versículos, empecé a estudiar y así como todas las listas en que el apóstol Pablo, porque no es la primera vez que él menciona así listas de pecados, en Gálatas 5 podemos verlo, creo también en Romanos 1, y hay varios pasajes que es normal en sus cartas, él menciona todo esto porque, no sé, cuando habla de Romanos 1 acerca de los hombres que decidieron negar a Dios, y empieza a describirlos. Y cuando vemos las obras de la carne en Gálatas 5 también empieza a escribir todos los pecados. Y muchas veces vemos eso hacia afuera. Porque vemos, bueno, en los postreros días Timoteo vas a tener que enfrentar esto. Todos los hombres van a ser así, 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 así. Y yo lo empecé a estudiar y bueno, así, 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 así. Y algo que le decía a Juli, ayer, antes de ayer, que no es la primera vez, digo, Dios me retó. Dios, o sea, te venía estudiando y Dios como que me venía diciendo, ¿y vos? A ver si necesitaba tal vez mirar un poquito más el espejo. Porque muchas veces, bueno, catalogamos esto, bueno, los incrédulos, este mundo caído, todos los hombres son así. Son blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos y todas estas descripciones. ¿Y yo? Yo no debo ser así. Dios me dio una nueva vida. Pero Dios, en este caso, Pablo está describiendo a los hombres y mujeres de los postreros días. Y no solamente es fuera de la iglesia, muchas veces dentro de la iglesia también o nos vamos a encontrar con hermanos así, o nosotros podemos llegar a ser caracterizados por estos pecados. 1 Timoteo capítulo 4, se lo voy a leer, 1 Timoteo 4, versículo 1 y 2. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero nuevamente versículo 1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vivimos en un mundo en que, inclusive dentro de la iglesia, las ideas de este mundo, las ideas y pensamientos del hombre reemplazaron a las ideas y pensamientos de Dios. Muchas veces lo que yo pienso
o mi manera de pensar, se tiene que, en vez de mi pensamiento, se tiene que adecuar a la Biblia. Muchas veces adecuo la Biblia a mis pensamientos. Si uso la Biblia mal, para tratar de apoyar mis pensamientos, mis ideas. Y vivimos en eso, vivimos en un mundo en que Dios ha sido despertado. Por eso, ¿viste? El apóstol Pablo dice, vendrán tiempos peligrosos. Si nos ponemos a ver solamente a nuestro alrededor, y aún más allá de nuestra ciudad, nuestro país, estamos en un mundo en que Dios ha sido y está siendo cada vez dejado más de lado. A nivel gobierno, a nivel familia, a nivel iglesia. Muchas veces pasa muchísimo que Dios, inclusive hasta dentro de las iglesias, es como que va siendo cada vez apartado un poquito más. Pasa lo que inclusive podemos decir que estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea, en que Cristo a veces está ahí en la puerta, diciendo, golpeando la puerta, y déjeme entrar. Está hablando en contexto de ese pasaje de la iglesia. Muchas veces dentro de la iglesia estamos tan centrados en lo que nosotros queremos, lo que nosotros hacemos, en Cristo muchas veces queda del lado de afuera. Y Pablo dijo, esto va a pasar. Dios dijo, esto va a pasar. Y hay muchos pasajes, pero si volvemos a 2 de Timoteo, bueno, pues yo estaba fuera, va a ser de mal en peor. O sea, esto va a empeorar. Es la ley, podemos decir, de la entropía. Va a empeorar. No es que, bueno, vamos a mejorar, vamos a la iglesia, va a seguir creciendo y vamos a empeorar. Y nuestro mundo va a empeorar. Versículo 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dios dice que esto va a pasar. Y Dios nos advierte para que estemos alertas, atentos, tanto nosotros mismos como a nuestro alrededor, lo que está pasando. Y como dije, lo lamentable es que muchas veces esto, lo que vamos a estar viendo, todo este pasaje pasa dentro de la iglesia. Cuando debería ser, porque va a pasar, fuera. Afuera es lo normal, porque es un mundo en que está gobernado por el pecado. Y va a pasar. El príncipe de la potestad del aire es esto. Y es su manera de actuar. Y eso tiene que pasar en lo natural, pero no tiene que pasar dentro de la iglesia. Eso sí es lo antinatural. Pero muchas veces nosotros lo naturalizamos. Acompáñenme a Hechos capítulo 20, versículo 29. Hechos capítulo 20. Nuevamente, todo esto no es nada nuevo. Dios ya dijo que iba a suceder. Hechos capítulo 20. No solo afuera, sino inclusive Dios sabía qué va a pasar dentro de la iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 29. Dice, porque yo sé, hablando del apóstol Pablo con los ancianos de Éfeso, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Segunda de Pedro 2, 1 y 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías de gestores, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y hay muchos más pasajes en la Biblia en que Dios así hincapié en esto, que va a pasar, inclusive dentro de la iglesia, estos hombres como Himeneo, Alejandro, Fileto, salieron de dentro de la iglesia, no es que vinieron de afuera. Muchas veces de dentro de la iglesia, hombres caracterizados por estos atributos, estas características, terminan dañando a la iglesia. Y nuestro pasaje, 2 de Timoteo 3, quiero que veamos el carácter, como está el subtítulo arriba, que no es inspirado por Dios, es puesto por los hombres, pero habla de eso, el carácter de los hombres en los postreros días, que podemos ver en los versículos 2 al 4, 18 características que el apóstol Pablo da acerca de estos hombres en estos tiempos, y es bastante específico. Hombres personas que muchas veces profesan seguir a Cristo y sus vidas demuestran todo lo contrario, y lo vamos a ver ahora. Entonces, versículo 2 al 4, vamos a leerlo una vez más. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Y algo que engloba todo esto, todos estos 18, estas 18 características del carácter de los hombres en los postreros días, es el principio del versículo 2. Habrá hombres amadores de sí mismos. El amor propio, o el egoísmo, es lo que podemos englobar todo, y todo lo demás nace de eso. O sea, todo es pecado, pero el egoísmo va a llevar al hombre a ser avaro, a ser vanaglorioso, a ser blasfemo, a ser impío y todas las otras características. Y muchas veces es algo que tan sutilmente ha entrado en nuestras iglesias y ha entrado en nuestras vidas. El amor propio, inclusive términos como la autoestima, tu valía personal, y todas esas cosas, o sea, ese amor propio. Inclusive ayer en el shopping, en el bus, veía que decía que se ponga de moda amarse uno mismo. Es la filosofía de este mundo, es la filosofía humanista en que el hombre es el centro de todo, en el que no existe Dios y el hombre es el centro de todo. Eso así es como piensa el mundo, así es como piensa y vive el incrédulo. Pero muchas veces nosotros adoptamos eso y dejamos, y somos gobernados por eso, en buscar mi propia satisfacción, buscar lo que yo quiero, lo que a mí me parece mejor. Cuando vemos que la vida de Cristo y toda la Biblia en sí, todo lo opuesto. El amor de Dios es todo lo opuesto. El amor de Dios lo vemos en Romanos 5:8, lo vemos en Juan 3:16. El amor de Dios lo llevó a darnos de su gracia. Lo llevó a sacrificarse. Todo lo opuesto a lo que predica, a lo que enseña este mundo. Pero, nuevamente, todos estos pecados nacen, podemos decir que nacen de eso. Nacen del orgullo, nacen el amor propio. Y la palabra amor, en este caso, dice, los hombres amadores de sí mismos, es fileos. Es una palabra que se usa mucho en la Biblia. Y no está mal, el amor no es malo. El objeto, en este caso, es malo. El amarme yo por sobre los demás. Eso es pecado. Y eso va a llevar y va a ocasionar y va a recaer en todos los otros pecados que vamos a estar viendo ahora. Todo se origina en eso, en el ego. Y como le mencionaba, bueno, mirando al espejo, mirando un poquito más adentro, sí la Biblia describe todo esto que son el carácter de los hombres en los posteriores días, pero bueno, quiero que definamos rápido, pues son 18 características, son muchas, pero rápidamente que sepamos cuál es cada una y que miremos un poquito para adentro. Dice versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. La avaricia es un afán desmedido por querer poseer cosas materiales a cualquier costo. Vemos el materialismo o el amor al dinero, que otra vez vemos que Dios condena muchísimo eso en la Biblia. Lo material no es lo malo, el amor a lo material es lo malo. La vanagloria, dice hombres avaros, vanagloriosos. Según el diccionario, es la manifestación interna del amor propio. Alguien fanfarrón, alguien sabe todo, alguien que le gusta sobresalir y que busca ser reconocido, busca llevarse la gloria. Inclusive muchas veces en sus historias o en otras historias somos el héroe, somos el que hace las cosas bien. Eso es la vanagloria. Soberbia es un sinónimo de lo que es orgullo, es buscarse y ponerse encima de los demás, ubicarse por encima de los demás y pensar que somos mejores que los demás. También el diccionario habla de un apetito desordenado, de ser preferido a otros. Todo gira alrededor del ego, del yo, del mí, el pronombre que le quieran poner. Todo gira alrededor mío. Dice, habrá hombres soberbios, blasfemos. La palabra habla de un difamador, un calumniador. Puede ser hacia Dios o puede ser hacia los demás. Y muchas veces, como veíamos hace un par de domingos también atrás, yo puedo hacer por mi pecado que otros blasfemen el nombre de Cristo. Eso también está mal. Porque cuando yo tengo que hacer, y lo vemos en muchos ejemplos en la Biblia, que por mi vida otros glorifiquen a Cristo. Es lo que veíamos con los jóvenes hace un par de sábados.
yo lo que yo haga tiene que llevar a otros a glorificar a Cristo. Y muchas veces blasfeman el nombre de Cristo y nosotros muchas veces nos quejamos y enojamos contra Dios. Y hablamos y tenemos un concepto mal de Dios. Eso es blasfemia. Otra característica, desobedientes a los padres. Habla por sí mismo la frase y la palabra, pero estamos hablando de esa rebeldía y ser contumaces hacia los padres. Sigue otra característica, ingratos. También habla por sí mismo, alguien que no agradece, alguien que piensa que se merece todo el bien que recibe. Otra vez, todo es yo, todos giran en torno a mí. Impíos, la palabra impíos habla de alguien de malvado, alguien que obra con malicia y perjurio y perjuicio. Versículo 3, sin afecto natural. La palabra es una sola palabra que habla de acerca de que carece afecto, que no se preocupa por lo que deberían ser sus seres queridos. Su único interés es por ellos, no por los demás. Alguien que no tiene afecto por los demás y no le importa el bienestar de los demás, solamente el propio, y está buscando lo que los demás pueden hacer por beneficio propio. Todo gira en torno a mí. Implacables, se niegan a cambiar, determinados en seguir en sus propios caminos, sin importarle las consecuencias hacia ellos mismos o sus familias. Otra palabra, calumniadores. Vemos que el carácter de los hombres va a ser sin afecto natural, versículo 3. Implacables, calumniadores. La palabra en griego es diabolos, el diablo, que es acusador. Que muchas veces, otra vez, actúan como Satanás, envueltos en el amor propio, no tienen problema en acusar a otros. Intemperantes, denota a alguien que no se puede controlar a sí mismo, que se deja llevar por sus pasiones, por lo que quiere, por sus ambiciones. Crueles, salvajes, insensibles, quiere decir, aborrecedores de lo bueno. Es lo que vemos en este mundo, que se llama lo bueno malo y lo malo bueno, que aborrece lo que deberían amar y aman lo que deberían aborrecer. Y muchas veces, inclusive nosotros, sabemos lo que es bueno y no lo hacemos. Eso es un aborrecedor de lo malo. Cuando vemos en Proverbios que habla, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y muchas veces no lo hacemos, o sea, tratamos de no pecar, pero no es solamente el no hacerlo. Yo tengo que aborrecer el mal como Dios lo aborrece. No tengo que desear ese pecado, porque Dios no lo desea. Tengo que tener la misma actitud de Dios hacia el pecado, pero muchas veces somos esos aborrecedores de lo bueno, que no hacemos, que no hacemos lo que deberíamos hacer. Cuando el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Otra característica, traidores. Algo que también ya conocemos el significado y la atracción. Muchas veces nace del ego, nace de mi propio beneficio. ¿Yo por qué voy a traicionar a otro? Porque eso me beneficia. Porque yo busco mi beneficio por el de la otra persona. Todo gira en torno al amor propio. Impetuosos, alguien negligente, alguien descuidado. Infatuados, alguien arrogante. La palabra en sí quiere decir envuelto en humo. ¿Cómo es? En 1 Timoteo también habla cuando uno de los requisitos para los pastores, no un neófito, no sea que envaneciéndose, no sea que haciéndose humo, creyéndose más de lo que realmente es. Está hablando de ese pecado, infatuados. Y por último, versículo 5 al final, versículo 4 dice, amadores de los deleites más que de Dios. Dios no tiene un lugar en sus pensamientos. Solo piensan y aman lo que ellos quieren y lo que los satisface. Y nuevamente, muchas veces vemos todas estas listas de pecados, de características, y pensamos y miramos hacia afuera. Miramos a nuestro vecino, a mi compañero de trabajo, sí, de verdad, son así, o sea, ahora sé por qué ellos hacen, porque son así, o sea, es el pecado el que los gobierna. Pero muchas veces, no digo que las 18, pero luchamos, o tenemos dificultad más que luchamos, con estos pecados. Si miramos un poquito para adentro, muchas veces estos pecados, que no deberían ser así, pero nos caracterizan. Y tenemos las mismas características que Pablo habla de los hombres de los postreros días.
como dije, todo gira en torno al ego. Todas las características giran en torno a ese amor propio, a ese egoísmo, el pensar y buscar mi propio beneficio por el de los demás. ¿Sos egoísta? Si me decís que no, sos un mentiroso. Así como si me decís que no mentiste, sos un mentiroso. Si me decís que no sos egoísta o no tenés problema con orgullo, sos un mentiroso. Porque todos tenemos, en mayor o menor medida, problemas con eso. Inclusive varios de estos pecados nacen de eso. Nacen del pensar en mí, por encima de la otra persona o por encima inclusive de Dios, que yo sé mucho más que Dios. Tal vez no se lo digo, pero mi accionar en mi vida así lo demuestra. ¿Cuál de estos pecados está no en mi vida? Realmente yo me puedo decir, me puedo sentir identificado con estos hombres. No debería ser así. Dios me dio una nueva vida. Dios espera que yo viva, como veíamos el domingo pasado, una vida santa, que me aparte de iniquidad para poder ser un instrumento de honra hacia Él. Pero muchas veces yo tengo estas características de estos hombres. Y versículo 5. Nuevamente, estamos viendo el carácter de estos hombres y mujeres en los tiempos que vivimos, en estos postreros días. Versículo 5. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice que tendrán apariencia de piedad, que son personas, hermanos, que se guían por lo externo, que se guían y que le dan importancia a las apariencias, que saben y sabemos cómo debemos vivir como un cristiano. Sabemos el vocabulario que tenemos que usar. O sea, no puedo decir más palabras. Un cristiano, alguien que va a la iglesia, no dice malas palabras. El mundo lo sabe y nosotros lo sabemos. Sabemos muchas veces, conocemos la Biblia, publicamos versículos de la Biblia, conocemos el día a día de cómo, por lo menos dentro de la iglesia, cómo nos debemos comportar, cómo debemos venir vestidos y todo ese tipo de cosas. Eso es que tendrán apariencia de piedad, que externamente sabemos cómo debemos vivir, pero muchas veces nuestro interior, nuestra vida diaria, nuestra vida real, cumple la segunda parte, dice, pero negarán la eficacia de ella. Muchas veces nuestra vida diaria niega a Cristo y nos convertimos en los fariseos a los que Jesús tanto criticó, amonestó y condenó. Mateo 23-25 dice, limpiad lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo, injusticia. Hablando Jesucristo con los fariseos. Dios condena esto. Sabemos que está mal, pero aún así muchas veces en nuestra vida diaria se hace realidad. Inclusive a veces haciendo cosas buenas, más allá de la iglesia, haciendo cosas buenas o en el trabajo o en casa. Hacemos lo bueno, pero ¿por qué? Hacemos lo bueno porque Dios quiere y porque sabemos que eso le agrada a Dios, o porque eso me beneficia, o porque quiero mostrar esa apariencia de piedad. Tito capítulo 1, versículo 16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Nuevamente, el apóstol está hablando acerca de estos hombres en los postreros días, en el mundo en que vivimos. Si tienen estas características, le dice a Timoteo, evítalos. Inclusive es un filtro si escuchamos un predicador o alguien que nos quiere venir a enseñar la Biblia o lo que sea. Es el filtro, a ver, ¿tiene esto, es así o no? Bueno, necesito evitarlo, ya sea con hermanos, con incrédulos, aunque con incrédulos necesito generar también una relación para ganarlos para Cristo, pero con hermanos, si hay un hermano que no quiere cambiar y tiene todas estas características, le dice el apóstol Pablo, a estos evita. Pero el espejo no lo puedo evitar. El espejo está ahí. Yo voy al baño y está el espejo. Yo no lo puedo evitar. Si no lo puedo evitar, necesito cambiar. Santiago capítulo 3, versículo 10. Dice, hermanos míos, de una misma boca, Santiago 3, versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga?
Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Santiago 3, verso 10 al 12. Dios me rescató para vivir una vida santa. Dios me salvó, me compró, como vimos inclusive esta mañana y el domingo pasado en 1 Corintios. Dios me salvó y me compró por precio, por su sangre. Él derramó su sangre para morir por mí, para vivir una vida que a Él agrada. Ya no me pertenezco, ya le pertenezco a Él y debo vivir agradando a mi dueño, a mi creador, a mi sustentador. Dios me rescató y me libró del pecado y sus consecuencias. Y muchas veces nos autoesclavizamos nuevamente al pecado. Muchas veces sabemos lo que está mal y Dios me libró de eso, pero yo me gusta. O es más fácil, es más cómodo. Y yo mismo muchas veces me hago esclavo, me someto nuevamente a esos, como habla la Biblia, habla mucho Pablo acerca de esos rudimentos, esos pecados, esas pasiones en las que yo decido someterme solamente. Acompáñame a 2 de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Dios me libró del pecado para no vivir más gobernado por el pecado. Pero muchas veces volvemos, como el perro vuelve al vómito, y como el cerdo vuelve al barro. Segunda de Pedro 2, versículo 20. El contexto viene Pedro hablando acerca de los falsos maestros, los falsos profetas que iban a entrar en la iglesia, pero no están muy lejos a veces de nuestra realidad. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, en su salvación, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y no estamos muy lejos muchas veces de eso en nuestras propias vidas. Que habiendo conocido a Dios y todas las bendiciones de la salvación y todo lo que Dios nos da y todo lo que Dios nos ofrece, muchas veces decidimos hacer lo opuesto e irnos, y nos caracterizamos con estos hombres de los postreros días. Cuando, como decía antes, este mundo que niega tan abiertamente a Dios, literalmente Dios ha sido sacado de muchas cosas y va a seguir siendo y va a seguir empeorando esto, porque todo se está orquestando, todo se está armando para lo que ya sabemos que va a pasar cuando Cristo vuelva, para la venida del anticristo, y bueno, ese tema para otra prédica. Pero todo eso se está orquestando para eso. Este mundo ya, el hombre es el centro, la humanidad, el centro es el hombre, y en el mundo en que vivimos, totalmente oscuro y en tinieblas, donde la iglesia debería brillar, donde la iglesia debería mostrar el camino de la verdad, por acá tenés que ir. Muchas veces estamos cómodos en casa, haciendo lo que nos parece, cada uno hace lo que bien le parece con el tiempo de fuerza. Muchas veces hace realidad en nuestras vidas. Nos quedamos viviendo como pasaba en el tiempo de Israel, cuando tenían que reconstruir el templo. ¿Qué hicieron ellos primero? Sí, construyeron, pusieron los cimientos y después fueron a sus casas y empezaron a decorar sus casas. Y se olvidaron realmente de la razón por la que ellos habían vuelto y de lo que Dios esperaba de ellos. Vivían en casas artesonadas. Ellos primero. Y después se tiene un tiempito, así cuando termine la casa, bueno, a ver si podemos hacer algo con eso. Muchas veces, la iglesia de 30 tenemos reunión. Muchas veces es algo complementario de nuestras vidas, cuando realmente tiene que ser mi vida. El ministerio de la palabra de Dios tiene que ser mi vida. Todo tiene que girar en torno a eso. Mi familia tiene que girar en torno a eso. Mis decisiones tienen que girar en torno a eso. Mi tiempo, mis bienes, todo tiene que girar en torno a lo que Dios espera de mí. Pero muchas veces es eso, es una actividad más, algo que tengo que hacer.
cuando realmente el resto de las actividades se tienen que diagramar alrededor de esto. Y no hablo de actividades de la iglesia, bueno, tengo que programarme porque hay actividades de esto y todo aquello. La vida entera, mi vida entera tiene que girar en torno a esto. Y todas mis actividades, todo lo que haga, tiene que ser filtrado por esto. Y realmente tiene que llevarme a seguir esto. Si cualquiera de esas cosas me separa un poquito de Dios, por más que sea bueno, se vuelve pecado. Acompáñenme, volvemos a 2 Timoteo, capítulo 3. Para que veamos dos características más de estos hombres. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 6 y 7, porque de estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Otra característica es que se aprovechan de los débiles. Hablando de estos hombres y básicamente, que también lo va a mencionar más adelante, es que estos falsos maestros, falsos profetas, ¿qué hacen? Se aprovechan de los débiles en la fe. Mencionan mujeres, pero pueden ser mujeres como hombres. Son llevados por doquiera todo viento de doctrina, como vemos en Efesios capítulo 4. Volvamos al versículo 6. Versículo 7 dice, está siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. No están afirmados en la verdad. Y Dios espera que realmente podamos llegar al conocimiento de la verdad. No habla de que estas mujeres no conocían a Dios o no eran incrédulos. Estaban aprendiendo y estaban tal vez buscando conocer a Dios, pero realmente no llegaban al conocimiento de la verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad que yo tengo que llegar a conocer? Es lo que Dios espera que conozca, es esto. Cristo mismo dijo, yo soy la verdad, pero él mismo dijo, y su palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad revelada de Dios es la Biblia, y es lo que yo tengo que llegar a conocer para no ser engañados, para no ser llevados por doquiera todo viento de doctrina, que no lo vamos a leer, pero Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, habla de eso, de que Dios nos puso pastores, maestros, evangelistas, ¿para qué? Para que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Llegamos a ser como Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar, como vemos en versículo 13, usan las artimañas del error. Y otra característica, versículo 8 y versículo 9. Vemos entonces, repasando, los primeros versículos, del 2 al 4, todas las características que engloban y que giran alrededor del amor propio, del egoísmo, del orgullo, que es lo que lo caracteriza. Versículo 5 tienen esta apariencia de piedad, pero su vida lo niega. Versículos 6 y 7 se aprovechan de los débiles, y versículos 8 y 9 se oponen a la verdad. Versículo 8 dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Una última característica de estos hombres es que se oponen a la verdad de Dios. Janes y Jambres, según la tradición, se cree que eran estos magos que se oponían a Moisés y trataban de imitar los milagros y las señales que hacía Moisés en Egipto para tratar de, ante Faraón, para liberar al pueblo. Se cree que era, según la tradición, estos hombres, porque no se lo menciona en otro lugar en la Biblia. Pero realmente lo que sí sabemos es que resistieron las enseñanzas de Moisés, resistieron lo que Moisés proclamaba. Y vemos en el contexto de la carta, Pablo hablando con Timoteo, estos hombres resistían también, estos hombres de Éfeso resistían la verdad del Evangelio. Vieron, como Janes y Jambres, vieron obrar a Dios, vieron lo que Dios podía hacer, pero aún así no querían someterse, aún conociendo la verdad, se la negaban. Inclusive nosotros, aún conociendo la verdad de Dios, lo que Dios espera de mí, lo que yo sé, porque todos sabemos lo que tenemos que hacer.
Y aún así muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer. Al hacerlo nos convertimos en opositores de la verdad. Nos oponemos, como Janes y Jambres, los magos paganos, nos oponemos a la verdad de Dios, nos oponemos a lo que Dios espera que hagamos y decidimos desobedecer. La razón la excusa, más que razón, que podemos poner, es solo eso, es una excusa por desobedecer a Dios, porque no hay razones para desobedecer a Dios, son solamente excusas. Y para terminar, algo que leía ayer, el Salmo 89, 47, el salmista hablando hacia Dios, dice: recuerda cuán breve es mi tiempo. El tiempo es corto. Esta vida que tenemos, es verdad, es una sola. Dios nos espera una vida mejor, pero esta vida que tenemos es una sola y es corta. La Biblia habla que es neblina, Santiago 4 habla que es neblina, es vapor, desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es como la flor, que florece y al poco tiempo ya se seca y cae. Eso es nuestra vida. Eso es lo que es nuestra vida y nuestro tiempo en esta tierra. Dejemos de perder el tiempo. Seamos sabios y veamos lo que pasa en nuestro alrededor. Saquemos un poquito los ojos de mi vida, de mi casa, de lo que mis preocupaciones, mis trabajos, mis responsabilidades, y miremos un poquito para afuera y veamos lo que pasa en este mundo. Veamos, como dije antes, todo lo que se está orquestando, todo lo que se está preparando, y no es para una teoría de conspiración y los hombres lagartos y todo eso, pero realmente todo esto se está preparando para algo. Y si nos ponemos a ver cómo encaja todo con la Biblia, es algo que hablaba con Julio y algo que lo he escuchado también en Primer Pastor. Lo único que falta en el calendario de Dios es que Cristo venga, nada más. Todo el resto ya está cumplido. Todas las profecías ya están cumplidas. Podemos ver, bueno, hace 100 años atrás, las dos guerras y toda la crisis y todo lo que pasó, aún faltaban cosas por cumplir. Hoy ya está todo. O sea, la venida de nuestro Señor es inminente. Yo tengo que planificar, sí, mi vida y tratar de glorificar a Dios mirando ese futuro. Pero también tengo que vivir un día a la vez y pensar en que Cristo puede venir en cualquier momento y tengo que estar preparado. Tengo que estar preparado para prepararme delante de Dios, porque es lo próximo. O sea, el próximo en el calendario de Dios es que Cristo venga, y automáticamente después de eso vamos a estar parados, si es que podemos pararnos delante de Dios para dar cuenta de nuestra vida, si lo que hicimos en esta vida. Y también tener en mente en que nosotros vamos a estar delante de Cristo, pero posiblemente muchos de nuestros alrededor no van a estar delante de Cristo. ¿Por qué? Porque yo preferí estar cómodo en casa. Porque yo prefería, no sé, tenía muchas responsabilidades, muchas tareas, muchas cosas que hacer. O sea, otra vez, esto es algo que Dios me retó a mí. Yo pensaba, bueno, ahora, ¿cuáles son mis planes? ¿Cuál es el próximo mes, 2 meses, 3 meses? Corto plazo, el tema de la casa, el tema, bueno, tengo que resolver la inquilina y todas esas cosas. Y era lo que ocupaba mi mente. Era por lo que oraba, era por lo que, bueno, estaba buscando la manera, tenía que hablar acá, allá. Son cosas que tenía que hacer, son cosas que tengo que hacer aún. Pero si Cristo me quiere sacar a la casa, me quiere sacar así, no te lo hagas casa. Si Cristo me lo quiere sacar, va a ser automático. ¿Y después? ¿Qué pasa después? O sea, ¿realmente valió mi esfuerzo y mi tiempo en algo que sabemos que no va a durar? La Biblia habla en 2 de Pedro que todo esto va a ser probado por fuego. O sea, nada de lo que vemos va a perdurar en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que importa? ¿En dónde tengo que, ese corto tiempo, ocupar mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, mi vida? Realmente, otra vez, algo que Dios me dijo: deja de perder el tiempo. Efesios 5, versículos 15 y 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y como le dije, ayer leí Salmo 89, hoy leí el Salmo 90. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de manera que traigamos al corazón sabiduría. Vamos a orar. Dios, otra vez, gracias. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Gracias por tu salvación. Gracias por tu gran perdón. Gracias por esta vida nueva que nos diste. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por tantas bendiciones. Te ruego que nos ayudes a realmente poder reflejar a Cristo en nuestras vidas, poder buscarte, que tú seas el centro y el control total de nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a realmente poder agradarte y poder buscar siempre hacer tu voluntad. Gracias otra vez por tu palabra, gracias por el privilegio de compartirla. Y dejo todo lo que resta de la reunión en tus manos. En nombre de Jesús. Amén.